Ahí está. Sale. Entonces ayer vimos lo que era, hoy qué día es, 3 de diciembre. 3 del 0, no, del 2. De 2020. Entonces ayer vimos lo que era la unión, la intersección y la diferencia, ¿no? Entonces ya vimos lo que es unión, intersección y diferencia. Entonces, pues hoy vamos a ver, bueno, la potencia de un conjunto. Y entonces, pues, si yo doy un conjunto, sea A, un conjunto, definimos la potencia de A y la denotamos potencia de A. De hecho, existe pues por el axioma del potencial, la cual existe por el axioma del potencial, tal cual el axioma del potencia te dice, hay un conjunto que tiene a todos los subconjuntos de A, ¿no? Por el axioma de potencia. ¿Cómo? Y entonces la potencia de A va a ser el conjunto de todos los subconjuntos de A, ¿no? Entonces va a ser el conjunto de todos los x's, tales que x es un subconjunto. Pues, por ejemplo, si yo tomo A igual a, no sé, el 1, el 3 y el 8, pues entonces la potencia de A, pues es el conjunto que tiene todos los conjuntos. Hay un conjunto ahí que siempre está metido, que es el conjunto vacío, ¿no? El conjunto vacío siempre es un subconjunto de cualquier conjunto, entonces el vacío siempre está ahí. Por ejemplo, puedo tener a estos conjuntos, que serían los conjuntos de un elemento, ¿no? Puedo tener a los conjuntos de dos elementos, que serían el 1 y el 2. Eh, 1, 3, y por ejemplo el 3, el 2 y el 3. Y pues un subconjunto siempre es subconjunto de sí mismo. Todos los elementos de un conjunto están metidos en sí mismo. Entonces el total sería un subconjunto de él mismo, ¿no? Si ustedes, bueno, como observación, que también esto lo vamos a ver más adelante, ustedes pueden pensar a la potencia de un conjunto como si estuviera ordenado, ¿no? En donde, pues aquí hasta abajo estaría el vacío, arriba estarían los conjuntos de un elemento, que sería el 1, el 2 y el 3, los conjuntos de dos elementos, que serían sí, voy a aquí, 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 que sería el 1 y el 2, que sería el 1 y el 3, y que sería el 2 y el 3, y los conjuntos de tres elementos, que únicamente sería el 1, 2, 3, ¿no?
Entonces, ustedes pueden pensar como, pues el vacío está metido en todos estos de acá, ¿no? Y por ejemplo, el 1 es un subconjunto del 1,2, pero también es un subconjunto del 1,3. El 2 es un subconjunto del 1,2, pero también es un subconjunto del 2,3. Y el 3 es un subconjunto del 1,3 y es un subconjunto del 2,3. Y todos los de arriba son subconjuntos del grandote, ¿no? Entonces, como que pueden pensar a la potencia, digamos así. Y de hecho, es un conjunto que va a ser parcialmente ordenado con respecto a la contención, lo que sea que eso signifique, ¿no? Vamos a ver. Entonces aquí, pues, observación, la potencia, la podemos pensar ordenadamente con respecto a la contención. Eso es, pues, lo que les dije, ¿no? Un elemento está ordenado, bueno, o sea, un elemento está por abajo del otro si está contenido, ¿no? Entonces, aquí el vacío estaría como metido en todos estos. El 1 estaría metido como en estos. Y así, ¿no? Van las flechitas para arriba. Y pues bueno, también podemos tener teoremas con respecto a potencia. Entonces, sean A, B, mm, eh, es que la potencia sí se porta medio rara con condiciones. Ajá, A y B conjuntos. Eh, entonces, pues hay muchos. La potencia de A unión B está contenida en la potencia de A unión la potencia de B. Si A está contenido en B, pues entonces la potencia de A está contenida en la potencia de B. La potencia de la intersección, esa sí se porta bonito, es la potencia de A intersección la potencia de B. Si A intersección B es vacío, entonces la potencia de la diferencia va a ser igual a la potencia de A menos la potencia de B, pero le vamos a pegar el vacío. Y el 5, si la potencia de la unión es igual, no, si la potencia de A unión B es igual a la potencia de A intersección la potencia de B, pues entonces es porque A es igual a B. Y si la potencia de la intersección es igual a la potencia de A unión la potencia de B, pues es porque entonces también los conjuntos son iguales. Sale. Lo mismo. Elijan dos. Yo pruebo esos dos y el resto los prueban ustedes de tareas. Cuando sea su tarea que les dejemos su lista de ejercicios, seguro ahí van a venir cosas.
1 y 4. 1 y 4. Va. Demostración. 1. ¿Cómo es contención? Bueno, doble. ¿Cómo es? Son igualdades de conjuntos, doble contención, ¿no? Pero en la primera solo hay que mostrar una. Entonces, pues tomamos un X que está en la potencia de A unión B. Que estés en la potencia de A unión B, ¿qué significa? Pues que eres un subconjunto de A unión B, ¿no? Entonces, X es un subconjunto de A unión B, ¿no? Eh, esperen, es que creo que esa contención de todos va al revés. Que si eres un subconjunto de la unión, no necesariamente eres subconjunto de uno o subconjunto del otro, porque puedes estar metiendo. Sí, esa contención es al revés. Esta contención va así. Ahorita vemos un ejemplo de por qué no se vale la otra. Entonces, tomo un X en la potencia de A unión la potencia de B. Eso quiere decir que entonces X está en la potencia de A o X está en la potencia de B. Como estás en la potencia de A, pues es porque entonces o eres un subconjunto de A o eres un subconjunto de B. Pero si eres un subconjunto de A o eres un subconjunto de B, pues es porque entonces eres un subconjunto de la unión. Y entonces, pues es porque tienes que estar en la potencia de A unión B. Ejemplo de que no se vale en la otra contención. Le voy a tomar A como el 1, 2. Me voy a tomar a B como el 2, 3. Y X. Bueno. Entonces, ¿quién es la potencia de A? La potencia de A es el conjunto vacío, el unitario del 1, el unitario del 2 y el conjunto que tiene al 1, 2 y ya, ¿no? ¿Quién es la potencia de B? La potencia de B es el vacío, es el 1, perdón, es el 2, es el 3 y el conjunto que tiene al 2, 3. De aquí, pues puedo considerar que A unión B, ¿quién es? Pues A unión B va a ser el 1, el 2 y el 3, ¿no? Y entonces, si yo saco la potencia de A unión B, pues ya la calculé arriba, ¿no? Es el vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 3, el 1, 2, el 1, 3, el 2, 3 y el 1, 2, 3, ¿no? Y si pego estos dos conjuntos, ¿quién es la potencia de A unión la potencia de B? Pues esto sería vacío, el unitario del 1, el unitario del 2, el unitario del 3, el 1, 2 y el 2, 3. Entonces, claramente son dos conjuntos diferentes. Este es diferente de este. Y la contención que se está dando es que la potencia, se está metiendo en el de acá, ¿no?
La potencia de A unión la potencia de B está metida en la potencia de A unión B. ¿Sí queda claro? Sí. Sale. 4. Supongamos que A intersección B es diferente de vacío, ¿no? No es cierto, es vacío. Supongamos que A intersección B es vacío. Y entonces lo que yo quiero probar es que la potencia de A menos B es igual a la potencia de A menos la potencia de B unión el vacío. ¿Por qué le pegamos el vacío? Pues porque la potencia de A siempre va a tener al vacío y la potencia de B siempre va a tener al vacío. Cuando hacemos esa resta, pues ese vacío sería un elemento en común, entonces se lo estamos quitando. Pero el vacío siempre está metido en cualquier conjunto. Entonces, cuando yo le saque la potencia a la resta, el vacío a fuerzas tiene que estar metido ahí, ¿no? Entonces, pues por eso le estamos nosotros pegando el vacío. Y como es una igualdad de conjuntos, pues hay que probar doble contención, ¿no? Entonces, contención para acá. Tomo un X que está en la potencia de A menos B, ¿no? Eso quiere decir que entonces X es un subconjunto de A menos B. Eso quiere decir que entonces X está contenido en A y X no está contenido en B. Ahí. Pertenencia. No está contenido. Pues eso quiere decir que entonces X tiene que estar en la potencia de A y X no tiene que estar en la potencia de B, ¿no? Pero pues entonces eso implica que X tiene que estar en la potencia de A menos la potencia de B, ¿no? Y entonces, pues, la potencia de A menos B está contenida en la potencia de A menos la potencia de B, unión lo que yo quiera, en este caso el vacío. Ok, contención para acá. Tomamos un X que está en la potencia de A menos la potencia de B, unión el vacío. Entonces, pues X está en la potencia de A y no está en la potencia de B, o X está en el unitario del vacío, ¿no? Si X es el unitario del vacío, pues es porque X es el vacío y pues ya, ¿no? Si X está aquí, pues entonces es porque X es vacío, que está contenido en cualquier conjunto, por ejemplo en A menos B, lo que implicaría que entonces X ya está en la potencia de A menos B. Por lo tanto, voy a suponer que X está en la diferencia. Así podemos suponer que X está en la potencia de A, pero no está en la potencia de B, ¿no? Y entonces aquí, a ver. Entonces X tiene que estar aquí, pero no tiene que estar aquí. Entonces X tiene que ser un subconjunto de A y X, aquí es B, ¿no? B. Y X no es un subconjunto de B, ¿no? Sin embargo, digamos, X, aunque no es un subconjunto de B, sí podría tener como elementos ahí metidos de B, ¿no? O sea, aquí está A
y aquí está B, y entonces, ¿qué pasa si X está como así? ¿No? X, este es A y este es B. X, el rojo, si está, se está metiendo en el azul, que sería en este en A. Y que no esté metido en B, pues solamente estás diciendo que el rojo no se queda totalmente metido en el verde, pero sí que podría tener elementos, pues algunos elementos de B, ¿no? Algunos elementos del verde. Y justo ahí es cuando vamos a utilizar la hipótesis de que la intersección de A con B, pues es vacía, ¿no? Entonces, como A intersección B es vacío, um, entonces, de hecho, tenemos que ningún elemento de X es elemento de B. Ah, pues así podemos decir que X está contenido completamente en A menos B, ¿no? Ya estaba contenido en A, pero como la intersección es vacía, pues no puede tener elementos de B. Entonces tiene que estar en A menos B, ¿no? Pero si estás en A menos B contenido, pues es porque estás en la potencia de A menos B. Entonces, X está en la potencia de A menos B. Y ya. Ah, por lo tanto, la potencia de A menos la potencia de B, unión en vacío, está contenido en la potencia de A menos la potencia de B. Y por lo tanto, son iguales. Aquí me equivoco. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, y entonces, pues, los otros incisos se les quedan de tarea, ¿no? Pues, como ya vieron, nada más es ponerse a arrastrar un poquito el lápiz con las definiciones. Entonces, estos ejercicios, bueno, ese tipo de cosas son formativas. Que ustedes las hagan por su cuenta es para que ustedes se familiaricen con la definición. Entonces, el resto de los incisos. Tenemos. Ok. Entonces, pues ya tenemos unión, intersección, diferencia, potencia, y ya estamos ahí jugando con varias de ellas. Por ejemplo, aquí la potencia de la unión, la potencia de la intersección, la potencia de la resta y todas esas cosas, ¿no? El siguiente conjunto que es de interés es el del producto cartesiano. ¿Por qué? Pues porque en matemáticas todos son funciones. Cuando tú tienes una colección de elementos A y tienes una colección de elementos B, ¿cómo relacionas a esos conjuntos A y B? Ah, pues lo haces a través de una función, ¿no? Bueno, no lo sabemos, pero así es como lo hacemos, ¿no? Me atrevo a decir que la primera función
que se conoció o de la que hacemos uso y no sabemos qué era una función es contar. Cuando aquí había borreguitos o ganado, pues lo que nosotros hacíamos es que aquí teníamos nuestra mano. Está muy fea, pero es una mano. Y pues a cada dedo le asignábamos una oveja, ¿no? Entonces, pues esa es una función que está yendo del conjunto de nuestros dedos en el conjunto de ovejas, ¿no? Entonces, el concepto de función es un concepto muy importante y para definirlo formalmente, pues se hace a través del producto cartesiano, ¿no? Entonces, vamos para allá. Cuando nosotros, bueno, regresando a ese ejemplo, nos gustaría diferenciar en muchos casos. Cuando, por ejemplo, tenemos a nuestro dedo índice con a lo mejor la borrega blanca. Y, por ejemplo, a nuestro pulgar le asignamos, no sé, un borrego, qué sé yo, a lo mejor que está negro, ¿no? No sé si hay borregos negros, pero en mi ejemplo hay borregos negros, ¿no? Y pues a lo mejor sí nos interesa cómo estamos agarrando y contando. Y entonces nos interesa que, por ejemplo, si a mi dedo pulgar le asigno el borrego blanco y a mi dedo índice le asigno el borrego negro, pues esas dos parejas como que sean diferentes, ¿no? Entonces, fíjense, el producto cartesiano ya está introduciendo como dos cosas importantes. Necesito dos conjuntos, A y B, y los elementos de ese nuevo conjunto que voy a crear, que va a ser el de pares, pues justo va a ser un elemento que esté en A y un elemento que esté en B. Pero me gustaría poder diferenciar también al elemento BA del elemento AB. O sea, yo no quiero que estas dos cosas sean iguales, ¿no? Porque justo lo que quiero es agarrar y tener pues cierto orden, ¿no? Eh, También si lo piensan en el plano cartesiano, pues digamos, a lo mejor en este ejemplo de los borregos y eso, pues no se ve mucho para qué quisiera el orden, pero si por ejemplo aquí tomo el 2 y el 1, me está dando este punto, pero si tomo al 1 y al 2, pues me estaría dando este punto, ¿no? Y entonces como que ya no serían diferentes. Entonces sí necesito que cuando yo defina lo que sea un par ordenado, pase esto de aquí, ¿no? Necesito que el par ordenado sea un conjunto. También necesitamos que mi par A, B sea un conjunto. Entonces hay que dar una definición de esa cosa en un conjunto. Y después lo que necesito es probar que si me tomo a todos los pares ordenados, eso sigue siendo un conjunto. Y si me tomo a todos los pares ordenados, eso vuelve a ser un conjunto. Porque pues a lo mejor logro dar una definición bien loca acá de par ordenado y resulta que cuando tomo todos los pares ordenados, chin, se me sale, ya no es un conjunto, ¿no? Como la cosa esta del conjunto de todos los conjuntos. Entonces, pues, ese, digamos, es las condiciones que le vamos a pedir para nosotros poder agarrar y definir lo que es el producto cartesiano, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues uno puede pensar como primer acercamiento, pues si yo tengo mis conjuntos A y B, pues agárrate un elemento de A, agárrate un elemento de B, y por el axioma del par,
pues hazte un conjunto que tenga esos dos elementos, ¿no? Entonces, este de aquí lo defino como el A, B, pero pues si entonces yo agarro y defino el B, A, pues sería este conjunto, ¿no? Pero para fines prácticos, estos dos conjuntos sí son iguales. Entonces, ok, ya definí al par ordenado como una pareja, pero no me está sirviendo porque pues están siendo los mismos conjuntos, ¿no? Entonces, esta de aquí no se puede. ¿Cómo le hago? Pues a lo mejor puedo pensar en el conjunto que tenga A y pues en el conjunto que tenga el unitario de B, ¿no? Y entonces, si yo me tomo al B, A, pues ese conjunto sería el conjunto que tenga al B y que tenga al unitario de A, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, como que tampoco hay una razón clara de por qué esos conjuntos pues van a ser diferentes, ¿no? O sea, si A es igual a B, pues como que si A es igual a B, no. Eh, Más bien, esto me implicaría que A tiene que ser igual que B, ¿no? Porque si me tomo un elemento aquí, pues es porque entonces X tendría que ser A o X tiene que ser el unitario de B, ¿no? Pero entonces eh, eso me implicaría que si X está ahí, entonces es ese o es ese. Mm, a ver, esto implicaría que B pertenece a X, pero X estamos diciendo que es A. Podemos pensar que este pues es igual a este. eh, entonces B estaría siendo un subconjunto del unitario de X, que es igual al unitario de A. Entonces todo elemento de B, entonces si yo me tomo un Y en B, implicaría que Y tiene que ser X, que tiene que ser igual a A. Ajá. Y entonces, o sea, por ahí me gustaría llegar a algo como que A pertenece a A, ¿no? O que X pertenece a X. O que Y pertenece a Y. O que B pertenece a B, ¿no? Y eso ustedes no lo saben. Bueno, no, más bien no lo saben. Es contradictorio porque contradice el axioma de la buena fundación, ¿no? Entonces, no dejen ver aquí cómo se hace esa contención. Quiero llegar a algo así. Algo que no se puede. Ah,
Mm, 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 mm. De aquí tengo que como y es igual a x, que es igual a, entonces tendría que y es igual al unitario de b. Eso quiere decir que entonces b pertenece a y, ¿no? Ahí está. Y entonces aquí estoy diciendo que b pertenece a y, que pertenece a b, ¿no? Y entonces, pues ya, esto no se puede. Entonces, esa definición, pues como que tampoco es la chida, ¿no? Y entonces se pusieron a rascarle ahí para ver cuál era la buena definición que nosotros podíamos darle a par ordenado. Y entonces se concluye que el par ordenado B, A, B, definido como el conjunto que tiene al unitario de A y el conjunto que tiene al A, B, es la definición que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, es la definición que nosotros buscamos. Queríamos probarle tres cosas. Poder distinguir entre las parejas, que fuera un conjunto, y que cuando yo me tome la unión de todos esos, eso vuelva a ser un conjunto, ¿no? Entonces, eso de ahí, ¿por qué es conjunto? Pues, dado A en A y B en B, por el axioma del par, este de aquí es conjunto y este de aquí es conjunto. Por el axioma de la unión, no es cierto, otra vez es par, ¿no? Por el axioma del par, pero ahora digamos aplicado a el unitario de A y el A, B, pues entonces va a existir el conjunto que tiene al unitario de A y que tiene al unitario de B, ¿no? Entonces, pues por lo tanto, si yo defino a la pareja A, B como el unitario de A con el conjunto que tiene al A y al B, es un conjunto, ¿no? Lo siguiente que nos gustaría ver es que las parejas son distintas, ¿no? O sea, el A, B tiene que ser distinto al A, A. Y nos gustaría ver. Lo siguiente que hay que probar es y ya me acabo de acordar de una cuarta condición. Que si dos parejas son iguales, es porque la primera entrada es igual a la primera entrada y la segunda entrada es igual a la segunda entrada. Entonces, pues, ¿cómo veo eso? De que son distintas parejas.
Si suponemos que son iguales, pues es porque entonces los conjuntos unitarios de A y A, B tiene que ser igual al conjunto unitario de B, la pareja A, B o B, A, en este caso no pasa nada, ¿no? Entonces me tomo un elemento X que esté aquí, pues eso implica que entonces X tiene que estar ¿en dónde? En este conjunto. Eso implica que entonces o X está aquí o X no. Bueno, no pertenece, sino más bien es igual, ¿no? Entonces, o X es igual a o X es igual a, B. Entonces, si X tiene un elemento, pues el único conjunto de un elemento del otro conjunto es el unitario de B, ¿no? Si X es igual a, entonces X solo tiene un elemento. Lo que implica que X tendría que ser el unitario de B, ¿no? Y entonces, pues eso implicaría que el unitario de A es igual al unitario de B, lo que implicaría que entonces A tendría que ser igual a B, ¿no? Y entonces, pues ahí ya no estoy distinguiendo, o sea, sí están siendo iguales, pero el caso en el que están siendo iguales, pues es cuando no me estaba tomando la pareja A, B, me estaba tomando la pareja A, ¿no? Entonces, la pareja A, B se convierte en la pareja A, que pues obviamente esa sí va a ser igual a la pareja A, ¿no? Aquí vamos a poner si A es distinto de B, ¿no? Porque si son iguales, pues no tiene chiste. Entonces, A es igual a A, que sería igual a... No, ya. La contradicción está ahí, porque estamos suponiendo que A es distinto. Por lo tanto, si A es distinto de B, sí hay una diferencia entre la pareja A, B y la pareja B, A. Lo otro que nos quería, la otro que se me olvidó mencionarles es que ahora queremos ver que si A, B de hecho es igual a una pareja C, D, pues es porque entonces A tiene que ser igual a C y B tiene que ser igual a D. Esto, digamos, a lo mejor está un poco desordenado aquí porque pues, lo quería ver desde el punto de vista de la motivación, ¿no? De por qué se piden así las cosas, pero ya que probemos todas estas cosas, incluso creo que tal vez lo haga Ale, pues ya se los va a poner bonito, ¿no? Y ordenado. Y ya son las 2. Entonces,